un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Y revisamos los titulares que mueven al mundo para esta jornada 29 de abril del 2026. Partimos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro apunta a que los recientes ataques que han marcado una nueva intensificación de la violencia en el país podrían estar orientados a sabotear las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo. Petro apunta hacia Ecuador y además solicita a los altos mandos de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos utilizados en los últimos atentados habrían ingresado desde ese país. Mientras, el Papa León XIV llama a la paz en Colombia y manifiesta su profunda preocupación por los hechos de violencia en ese país. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Y la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Annalena Baerbock, llama de manera urgente a un alto al fuego en Gaza y en Líbano para mitigar las crisis humanitarias y económicas que se viven en ese lugar y que tienen además impacto global. Advierten que la grave escasez de suministros básicos derivados de estos conflictos está ocultando el profundo y devastador sufrimiento de la población civil en Gaza. Cada esfuerzo para llegar a un alto al fuego es altamente necesario, no solo por el bloqueo y los ataques en el estrecho de Hormuz que están afectando a todas las partes de alrededor del mundo. Los precios del petróleo están subiendo, los precios de los fertilizantes están subiendo. Un país incluso ha declarado un estado de emergencia energética, sino también porque, como usted mencionó, esto eclipsa la devastadora situación para las personas en Gaza. La situación humanitaria en Gaza es desgarradora. Y en Estados Unidos se continúa la visita del rey Carlos III de Inglaterra junto a la reina Camila, que en las últimas horas realizaron un homenaje y dejaron algunas flores en el memorial que recuerda a las víctimas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. El rey británico ha realizado un complejo y hasta ahora exitoso despliegue diplomático, aprovechando la simpatía que genera su figura en el presidente norteamericano y tratando de contener las diferencias en política exterior entre el Reino Unido y la nación norteamericana. Como parte de la cena de Estado en la cual se honró al rey Carlos III, el propio monarca aprovechó de responder a uno de los comentarios que había hecho Donald Trump, apuntando a que los países europeos hablarían alemán si no hubiera sido por el papel de Estados Unidos, derrotando a la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El rey Carlos III dijo en broma que, de no ser por el Reino Unido, Estados Unidos hablaría francés. De hecho, usted comentó recientemente, señor presidente, que si no fuera por los Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevería a decir que si no fuera por nosotros, usted estaría hablando francés. Por supuesto, ambos amamos mucho a nuestros primos franceses y nuestros tres estados no solo están unidos por nuestros valores compartidos, sino por una creencia profunda de que juntos somos más que la suma de las partes. Y en Europa, cuando continúa la guerra en el Medio Oriente y el precio del petróleo vuelve a saltar muy por sobre los $100 el barril, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advierte que las repercusiones que ha generado este conflicto podrían extenderse por meses o incluso por años. Así que llamó a los países europeos a disminuir su dependencia del petróleo importado. Pero también hay una realidad cruda que todos debemos enfrentar. Las consecuencias de este conflicto pueden resonar durante meses o incluso años, y es por eso que la energía estuvo en lo más alto de la agenda informal de Yukos. Esta es la segunda crisis energética en 4 años y la lección debe ser muy clara. Nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados nos hace vulnerables.
Y también desde Europa, la Unión Europea acusa a la compañía Meta, de origen norteamericano, de estar vulnerando las normas comunitarias y sus propias políticas al permitir, entre otras cosas, el acceso de menores de 13 años a Instagram y Facebook, que son redes que pertenecen a Meta y respecto a las cuales la propia compañía ha dicho los menores no pueden tener acceso. Estas fueron las declaraciones de la comisaria de la Unión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Nuestros hallazgos preliminares indican que al crear una cuenta, los menores de 13 años pueden evadir las restricciones de edad muy fácilmente, simplemente ingresando una fecha de nacimiento falsa, sin que Meta tenga controles efectivos para verificar si esta autodeclaración es correcta. También concluimos que la herramienta para reportar a menores de 13 años no es fácil de usar y a menudo no hay un seguimiento adecuado. From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live. Y en Estados Unidos, un comediante y conductor de televisión, Jimmy Kimmel, sale a defenderse después de que el presidente Trump llamara a la cadena donde trabaja, la cadena ABC, a despedirlo debido a una broma, un comentario que él pronunció varios días antes del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Kimmel defendió su expresión donde describía a Melania Trump como una viuda esperando pronto a ser viuda. Estas fueron las declaraciones de Jimmy Kimmel en medio de esta polémica en la cual está en juego también, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión o los límites a ese derecho. Obviamente fue una broma sobre sus diferencias de edad y la expresión de alegría que vemos en su rostro cada vez que están juntos. Fue un chiste de tipo Ross muy ligero sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. Pero entiendo que ella pasó una experiencia estresante el fin de semana. Probablemente cada fin de semana es bastante estresante en esa casa. Y este es el sonido de Jimi Hendrix, y los herederos de dos de sus compañeros perdieron un juicio en el tribunal británico contra una importante discográfica. Los herederos del bajista Noel Redding y del baterista Mitch Mitchell presentaron una demanda contra la compañía Sony en el Reino Unido, alegando que tenían derecho a recibir los derechos de autor y los de interpretación por unas 40 grabaciones de estudio del grupo de Jimi Hendrix Experience. Todo esto se grabó en la década de los 60. Los músicos fallecieron en los años 2000, pero formaron la banda con Hendrix en 1966 y el grupo se disolvió poco antes de que Hendrix falleciera cuando tenía 27 años, en 1970. Los herederos estaban pidiendo que se les entregara la titularidad de los derechos de autor de esas grabaciones y solicitaron una investigación para determinar qué compensación les correspondía, pero la justicia desestimó sus demandas y en un fallo de 140 páginas afirmó que los contratos de grabación habían sido claros y que habían sido inequívocos, y que por lo tanto, si bien los músicos participaron en los discos de Jimi Hendrix, sus herederos no tenían ninguna posibilidad de recibir algún tipo de compensación económica. Por ello, Sony no ha infringido ningún derecho, no hay más derechos que repartir, básicamente. Son titulares que mueven al mundo. Y llegamos a las historias que suenan. Jorge Lira, en una jornada muy especial, porque es el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Así que será un espacio de particular tranquilidad de conversación con Jorge durante el día de hoy. ¿Cómo estás, Jorge Lira? Muy bien, Paula, ¿qué tal? Aquí muy bien. ¿Es Día Mundial contra el Ruido o es de el tomar conciencia sobre Día el ruido? Internacional de Concienciación o Conciencia sobre el Ruido. Es el último miércoles de abril siempre y corresponde hoy 29 de abril justo. Este día. Ya, perdona, pero tiene un nombre bien difícil, encuentro yo. Sí, claro que sí. Porque concienciación o concientización, Es un poco mareante. que llame a alguien de la RAE o Claro.
Concientizar. Voy a averiguar. Pero Jorge, es un día para tomar conciencia. Exactamente. Respecto al ruido y los efectos. Exactamente. Yo lo que hice fue buscar algún estudio científico en el cual esta conciencia tomara de alguna forma cuerpo, ¿no? Y me encontré con un estudio realizado hace poquito nomás por un equipo multidisciplinario de la Universidad de Chile, donde participan especialistas en desarrollo urbano, en acústica y en salud mental, liderado por el Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile, y que fue publicado hace poquito en Applied Acoustics, una revista científica, que se hacía la siguiente pregunta: ¿cómo el ruido urbano, el paisaje sonoro y el bienestar mental se vinculan en la experiencia diaria de las personas que habitan las ciudades? Y la hipótesis era: el ruido perjudica, pero también existen paisajes sonoros que pueden favorecerlo. ¿Me explico? No, un momento. Es que iba a estar de acuerdo con que el ruido, claro, puede dañar, pero que tampoco uno querría vivir en un mundo total y completamente silencioso, como que los sonidos son parte de la identidad, pero no es lo que quiere decir. Claro, pero esa es una aplicación mía, no es la del estudio. No, está bien, pero no se refiere específicamente al silencio. Mira, en general las investigaciones se han centrado siempre en los niveles de ruido. Lo hemos visto acá, hemos hablado cómo han bajado los niveles de ruido en la Alameda, por ejemplo, con la electromovilidad, con los buses eléctricos. Otra cosa. O la gente que vive en el centro de Santiago con altos decibeles, con un altísimo nivel de decibeles que, digamos, podría provocar trastornos del sueño, en fin. Pero lo que intentaron acá era, a través de mediciones objetivas, como lo que hemos visto, pero también subjetivas, la idea era encontrar cómo o saber cuánto suena la ciudad y cómo la experimentan las personas que allí viven. Entonces, este análisis que te voy a contar no se hizo en Santiago, se hizo en Valdivia, en el barrio Barrios Bajos. Y fue escogido como caso de estudio porque tiene características urbanas y ambientales particulares, porque combina la presencia de el tráfico vehicular, por ejemplo, que está aumentando en todas las ciudades de Chile, pero también ríos, vegetación y biodiversidad. ¿Me explico? Entonces, lo que hicieron hicieron mapas de ruido, tránsito vehicular, mediciones acústicas en distintas calles del barrio. Se realizaron caminatas guiadas de escucha, donde le iban preguntando a la gente en terreno cómo describían en tiempo real los sonidos que percibían y las emociones que les generaban. ¿Esto por qué? Porque en el urbanismo se suele pensar solo en materia o de forma visual, en cómo se ve una ciudad, ¿no? Pero el oído, dicen los especialistas que participaron de ese estudio, también es clave para el bienestar. Mira, es como mapear exactamente el ambiente sonoro, es decir, aquí hay una mirada, aquí hay una perspectiva, pero también aquí hay un sonido, aquí hay una acústica. ¿Cómo aprovechamos? Un conjunto de sonidos. ¿Cómo aprovechamos y cómo mitigamos? Entonces, los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Primero, evidentemente que la fuente sonora más frecuente y la que más se asoció a emociones negativas como molestia, incomodidad, estrés, fue el tránsito vehicular. Autos, buses, y esto camiones. Este sonido que estamos escuchando es de Valdivia, ojo, que puede ser distinto al de Santiago o al de alguna otra ciudad costera, en fin. Este es un sonido de una intersección ahí en Valdivia. Más ruidosa de lo que uno podría haber pensado, Tal ¿no? cual, sí. Aparecieron sensaciones como agotamiento, monotonía, alerta, en fin. Esos fueron los resultados negativos, lo que más se repitió. Ahora, en contraste, también lo hemos visto acá, los sonidos de aves, el viento en los árboles y en este caso del agua, particularmente del río, se vincularon de manera consistente con las emociones positivas. Tranquilidad, calma, disfrute, placer y alegría, en fin. Paisajes sonoros, como se les llama, percibidos como más agradables y favorables para el bienestar mental. Escuchemos. Todo esto es Valdivia también, este es el río Calle.
Evidentemente esto es absolutamente dirigido porque no todo el mundo está percibiendo todo esto. Sin embargo, hay gente que sí vive en Valdivia en lugares donde este ruido es particular. Podríamos emular, por ejemplo, el sonido del mar en las ciudades costeras, o el sonido del viento en las ciudades al interior en el desierto, o el sonido de la brisa en los álamos, por ejemplo, en los abetos, la gente que vive en el campo, en fin. Escuchemos el bosque valdiviano. Ahí con el sonido de las aves. Es que tanto el relajo que genera. Es que estoy como sencillamente escuchando, Sí. Jorge. No Pero tengo mira, nada que agregar. No es todo. Y esto... Espérate, ¿qué voy a decir yo que sea mejor que el sonido del río? No, claro. O de los pasos sobre el bosque. Nada, Exactamente. Jorge, nada. No, nada, pues sí. No tengo hay nada mucho que agregar. no hay mucho que agregar, claro. Ahora, Que hable los ríos y el bosque. lo que me voló la cabeza Ujú. como conclusión de este estudio es algo que efectivamente se da de manera positiva y negativa, en este caso positivo. Mira, hay espacios donde estos sonidos naturales, que escuchábamos recién, el río, el bosque, todo esto en Sí. Valdivia, Ujú. estaban presentes. Y el ruido vehicular, que también estaba presente, perdía protagonismo en la percepción de las personas. O sea, la gente igual era capaz de, en medio del río, del sonido vehicular, por ejemplo, en algún sector de Valdivia, en este caso, era capaz de percibir el sonido del bosque o el sonido del río. Este fenómeno tiene un nombre, se llama enmascaramiento informacional y sugiere que la calidad del paisaje sonoro puede influir en cómo se experimenta el entorno, incluso cuando hay altos niveles de ruido, que es un poco lo que le pasa de una manera muy exagerada a la gente que vive cerca de una autopista en Santiago, por ejemplo, y es capaz de pasar por alto el ruido de muchos autos. Es cierto. Y qué sé yo, dormir, descansar, en fin, o conversar a un volumen X que permite, digamos, pasar por alto ese sonido. Entonces, Sí, yo creo que intencionas la atención, por ejemplo, ¿no? claro. Es como, bueno, el viejo experimento donde tú vas observando un partido de básquetbol y entre medio pasa un gorila, o una persona disfrazada de gorila y no la ves si estás contando los pases de los jugadores. Nosotros sabemos o funciona nuestro cerebro instalando la atención en algún lugar con tanta intención que podemos incluso no ver lo que pasa alrededor, lo cual tiene cosas buenas y malas. Por ejemplo, abstraerse del sonido de los autos para concentrarse en el del río y de los bosques en Valdivia me parece una excelente idea. Por ejemplo. Bueno, yo le pedí a un amigo que vive en Valdivia que se fuera a parar al río ahí en la calle, en el puente que une con el río, con la Isla Teja, digamos, ¿Ya? y tratara de grabar al río con los autos que pasan por ahí. El resultado, digamos, no es tan prolijo, Hizo una máscara él. pero finalmente trató de retratar este enmascaramiento. Mira. Quería dejar constancia de que efectivamente Que conviven los dos sonidos. Exactamente. Así es que bueno, al final de todo esto, Paula, la gracia de esto es aportar información valiosa para que en el futuro, o cuando se planifiquen las ciudades, se le dé al sonido. Al sonido un espacio. En este caso, Jorge claro, Lira. una parte en la planificación, porque... Ok, me parece muy bonito, pero creo que no has estado siguiendo las noticias sobre la ley de humedales en Valdivia, que es la que se está defendiendo a esta sí, altura. O sea, evidentemente. Si tú vas a plantear que además hay que resguardar los sonidos, ya me veo que entrevero tendríamos, pero me parece que es una bonita expectativa. Y ojo que en ciudades como Santiago, que no tienen una ligación tan directa como con los bosques, porque son ultra urbanizadas, esto se puede lograr a través de las plazas, las calles arboladas, las franjas con vegetación, los bandejones centrales, y en el caso de las ciudades costeras con entornos cercanos al mar, en fin. Se puede integrar el sonido o la percepción del sonido en la planificación urbana porque, como dice este estudio, además tiene un impacto positivo en la salud mental. Así es, pero para eso yo creo que nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque por efectivamente hay una gran discusión hoy respecto a qué tomas en consideración para construir.
cuáles son los costos que puedes pagar y cuáles no. Si lo que se necesita es una vivienda y esa es la única urgencia y todo lo demás se puede olvidar, o si se puede pensar y proyectar una ciudad y las viviendas considerando distintos factores. Pero me parece que es una buena conversación y es una conversación necesaria. Así es. ¿Tienes alguna canción? Se llama Bosque y es de Bomba Estéreo, una banda colombiana que debe haber crecido en un entorno con, al menos su música lo refleja, con muchísimos sonidos que provienen de la naturaleza en las grandes ciudades que hay en Colombia. ¡Wow! Muy bonito sonido. Oye, una cosa más. ¿Has visto cómo se están vendiendo como paneles acústicos para los muros? Sí. Se está como, hay como hay una materialidad y un mundo que se está desarrollando para tratar de resguardarnos de los sonidos. Porque eso también, o de los sonidos molestos por lo menos, o de los sonidos que no queremos escuchar. Y creo que es parte de lo que has estado contando hoy. Muy bonito. Siempre pendiente de cómo agudizar el oído. Así es, que Jorge Lira es un hombre. Jorge Lira es un hombre de oído y con muy buen oído. Oye, existe concienciación y concientización. Muy bien. Significan lo mismo. Yeah. Y además aprovecho de revisar que la palabra del día es charola, por algún motivo. Salía en la misma página de la radio. Gracias, Jorge. Nos vemos. Saludos para todos. Mi sangre que no era verde, se inundando todos los mares, todo el camino. Y llegamos al cierre de este episodio de Hoy en el Mundo, pero te recuerdo que nos estamos actualizando constantemente, así que te invitamos a suscribirte a través de Spotify o la plataforma en la que escuches tus podcasts y a visitarnos, por supuesto, en cooperativapodcast.cl. Hasta la próxima.